Muy bien, vamos a empezar con nuestra sesión de meditación. Y como es costumbre, el preámbulo de la yoga de las 9 respiraciones. Recuerden cuando llevemos a cabo esta práctica, el primer ciclo de respiración es suavecito. Inhalamos sin mucha fuerza y exhalamos de la misma manera. Esto es importante dado el hecho de que lo que llamamos el cuerpo adamantino, esto es el de energía, está compuesto por una red de una enorme variedad de canales de energía y se concibe que cuando nosotros los dilatamos de una forma como muy brusca o violenta, como pequeñas venitas pueden romperse. Esto es desfavorable naturalmente para nosotros y por tanto el primer ciclo de respiración intenta en la medida de sus posibilidades hacerlo suavecito. El segundo ciclo de los 3 lo hacemos fuerte. Esto es, inhalamos con mayor fuerza y después exhalamos con mayor fuerza, pero aún en estos intenten iniciar con cierta suavidad y a medida en que completan el ciclo de la inhalación, van poco a poco como intensificando a la misma, no sé si me doy a entender. Exhalan de nuevo con fuerza y el tercer y último ciclo de inhalación es de nueva vez suavecito. Entonces recuerden, empezamos inhalando como muy suave en el primer ciclo, segundo ciclo inhalamos suave y vamos intensificando hasta que termina de una forma un poco más fuerte, ¿verdad? Exhalamos y en el tercer ciclo volvemos a hacerlo relativamente suave. Muy importante también es que no corramos al ejecutar esta práctica, que la hagamos pausadamente. Otro elemento que siento es muy relevante es que una vez que terminamos el ciclo de la inhalación, ahí debemos de pausar por un momento y es entonces en donde a la medida de nuestras habilidades intentamos como refinar o perfeccionar la respiración de lo que se llama el jarrón, el ánfora o la vasija. Recordarán esta idea de tensar ligeramente el estómago y también de alguna manera las esfínteres o las pompas, como si imaginando intentásemos introducir el prana, esto es el viento, la energía sutil, por el canal central que coincide más o menos en el área de lo que llamamos el ano. ¿Ok? Entonces hacemos esto, exhalamos y repetimos el proceso 3 veces y así con la guía que voy a estar dando. A medida en que voy dando la guía, van ustedes fabricando la visualización interna del ejercicio, ¿les parece? Y simultáneamente recuerden lo que llamamos el puño adamantino, que también se le llama vajra o dorje. La yema del dedo pulgar debe de tocar a la primera falange del dedo anular. Pero a esa primera falange la tiene que apretar como un clavo, ¿sí? Después, el dedo medio y el dedo anular presionan a para hacer tracción y que se encaje en el dedo anular. El dedo índice permanece extendido y el dedo meñique así. No se flexiona completamente, sino un poquito dejándolo abierto. ¿Lo ven? Como un poco más elevado, como si fuera un vajra, un dorje. ¿Sí? Bien, ese es el gesto. Bueno. Entonces, nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Como es costumbre, empecemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, introspectivamente recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana.
En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el Avaduti, el canal central, así como por los dos canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Recordamos parte inicia su travesía en ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde se abre y extiende como un embudo, como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, culminando en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde el mismo se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los dos canales adyacentes parten de las fosas nasales. Se extienden hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo. El primero a la derecha del canal central para los hombres y en la posición o la orientación inversa para la fisiología sutil de las mujeres. Finalizamos con la práctica de la gran vasija, el Bombachen, en la que inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales. Intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Inhalamos energía de color azul. Giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj, 7 veces en el sentido contrario y exhalamos con fuerza. Así decantamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, que recordamos corresponde, sustenta, a las funciones propias de la mente conceptual dualista. Así intentamos fortalecer al viento de sabiduría, el Yelum, que desde el momento de la concepción hasta la transición del morir reside en el medio del canal central y del cual dependen las altas funciones de la cognición. Con esta instrucción presente, en silencio aboquémonos a esta práctica, la yoga de las 9 respiraciones.
Transitemos a la meditación de estabilidad. La práctica de la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja, la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar, sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Para ello, introspectivamente recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos como la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, los distiende y relaja. Y al exhalar imaginamos esa tensión nos abandona. Lo hace como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación. La sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas del hundimiento mental, del sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y alerta y de una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento, sin constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación y el cansancio de la tarde-noche, y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a nuestra experiencia. La directa. Y la meditación, que nos conduce a la plenitud de su integración. Con esta instrucción presente en silencio, por unos minutos, dediquémonos al cultivo y al fortalecimiento de esta dimensión y de este aspecto de la práctica, sí, toda la atención sobre el respirar.
Fortalezcamos la estabilidad, por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido, del todo saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen. La cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial. Haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidad nos concentramos en exhalación y de ser objeto o presas de la lasitud, la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle, en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. Una vez más, de experimentar excitación nos concentramos en exhalación y de ser presas u objeto de la lasitud, la inhalación.
la atención sobre el respirar. Cualquier idea, sensación o estímulo lo observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad, con naturalidad. Volvamos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Como es costumbre, reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y esta tarde concentrémonos en la meditación de los 9 puntos en torno al morir. Introspectivamente, examinemos a cada uno de ellos con la mayor atención y profundidad posible. Empecemos por señalar la primera de las 3 raíces, la genuina certidumbre en torno a la muerte. El hecho de que en realidad no existe nada en el universo que pueda evitar a la misma. Todos los seres que nacen mueren, incluyendo a aquellos genuinamente avanzados en el sendero del desarrollo evolutivo, los bodhisattvas, los yogis, aún inclusive los budas. Tengamos presente, como todos los que hoy se encuentran vivos, estarán muertos dentro de no más de 100 años. El hecho de que es imposible escondernos de la muerte y que no existe lugar alguno en el que de la misma podamos escapar. Aún siendo rico, es imposible sobornar a la muerte. Aún siendo fuerte y poderoso, es inviable vencer a la misma. Y aún de contar con facultades paranormales, los abhijiñás, como la clarividencia, es inviable evadir a la muerte. No podemos añadir mucho tiempo a la vida. Y es un hecho el que cada instante, cada momento, cada minuto nos acerca a la muerte. Comúnmente se dice, y con razón, que desde el momento del nacimiento nos precipitamos a la muerte. Que cada finita respiración también nos acerca a la misma. Y que incluso cuando nos encontramos dormidos y hasta distraídos, nos acercamos a la muerte.
Es también un hecho el que la muerte puede sorprendernos sin haber practicado el Dharma, sin haber tenido éxito en imprimir en nuestra vida una dimensión y sentido de genuino significado. Pensemos, por ejemplo, que mientras nos encontramos vivos, el tiempo de ocio con el que contamos para la práctica del Dharma es en extremo limitado. Si viviéramos 70 años, la mitad de ese tiempo lo dedicamos a dormir, el resto a trabajar, comer, pelear, ir de compras, viajar, ver la televisión, etc. En realidad es muy poco el tiempo que dedicamos concienzuda y disciplinadamente al estudio y la práctica del Dharma. A su vez, cuando somos jóvenes, tendemos a posponer nuestra práctica, proyectarla para más tarde, con esta noción de tener infinito tiempo en nuestras manos y control del mismo, como de la calidad de éste. Y cuando arribamos a la Edad Media, a su vez comúnmente estamos en extremos distraídos, con una multivariedad de ocupaciones y responsabilidades, para dedicarnos puntualmente al estudio y la práctica del Dharma. Y de arribar a la vejez, comúnmente experimentamos la disminución y el deterioro de nuestras facultades sensoriales. Miramos al pasado comúnmente con arrepentimiento, al develar, al darnos cuenta que no hemos practicado y que no hemos impreso en nuestras vidas una dimensión de genuino significado. Así, al entender que vamos a morir, intentemos fortalecer una profunda decisión, un compromiso, para estudiar y practicar el Dharma ahora, sin dilación, sin procrastinar, sin posposición. Y por un momento dejemos que esa decisión y determinación permeen todos y cada uno de nosotros. Y ahora reflexionemos en torno a la segunda de las tres raíces. También el hecho de que el momento de la muerte es incierto, dado el hecho de que la extensión del mismo y las condiciones que sustentan a la vida son inestables, inciertas, para la mayoría de nosotros del todo desconocidas. Como ejemplo, la edad por la que transitamos no es garantía, dado el hecho de que los niños con frecuencia mueren antes que sus padres. La salud no es garantía, dado el hecho de que una persona saludable puede experimentar la transición de la muerte antes que una enferma. Y los planes a futuro tampoco son garantía, dado el hecho de que claramente podemos morir antes de completar nuestro trabajo, de concluir estas tareas. A su vez, son innumerables las cosas que pueden propiciar la muerte, como claramente son pocas las que sustentan y mantienen la vida. Reflexionemos sobre la miríada de condiciones externas que nos afectan y que pueden acortar prematuramente nuestra vida, como lo son los accidentes,
las múltiples catástrofes naturales, o inclusive condiciones internas como lo son el envejecimiento y la enfermedad. Aun aquellas cosas que comúnmente sustentan a la vida pueden claramente convertirse en condiciones de muerte, como nuestra alimentación, como la casa, el hogar donde vivimos y las medicinas que consumimos. En general, nuestro cuerpo es en extremo frágil. Y si aún los enormes árboles, los bosques, las montañas y planetas están sujetos a la transitoriedad, con mayor razón nuestros frágiles cuerpos no durarán mucho. A la luz de estas reflexiones, resulta innegable e ineludible el hecho de que podemos morir en cualquier momento, por lo que debemos suspender nuestra adicción a los intereses mundanos, abrazar y comenzar de inmediato el estudio y práctica del Dharma. Finalmente examinemos, reflexionemos en torno a aquello que pueda ser de genuino beneficio durante la transición del morir. Exploremos si pueden ser las posesiones, el dinero, la abundancia económica. El hecho es que abandonamos a esta vida desnudos. Lo hacemos con las manos vacías. Y es desde esta perspectiva que comúnmente en la tradición budista se señala que un rey y un mendigo experimentan la muerte de la misma manera. A pesar de lo que comúnmente concebimos, la familia y los amigos no pueden ayudarnos. De hecho, y en contraste, los seres cercanos y queridos con frecuencia dan lugar al apego y al dolor. Nadie puede compartir la experiencia de la muerte. Esta es una siempre personal, es íntima y subjetiva. Ni siquiera nuestro propio cuerpo nos será de utilidad durante esa transición. Esa entidad con la que a lo largo de la vida nos hemos identificado, la que esmeradamente hemos cuidado y mimado, será del todo inútil durante la transición del morir. Y dado el hecho de que ninguno de todos estos diversos factores pueden ser de utilidad durante esa transición, dediquémonos entusiasta, concienzuda, disciplinadamente, a manera ininterrumpida, al estudio y la práctica del Dharma. Y de forma mucho más sucinta, reflexionemos acerca de lo preciado de la vida humana, de lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla, su necesaria condición de ocio y oportunidad, enraizada en las 8 libertades y las 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su natural fragilidad y transitoriedad, y así la gran oportunidad con la que contamos aquí y ahora para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y de la práctica del Buddha Dharma.
Reflexionemos en torno al karma, las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. Y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así insignificativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, siempre íntima y subjetiva. Finalmente comprendamos las limitaciones propias, aquellas endémicas a la existencia condicionada, a la existencia cíclica, la vida samsárica. Y como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para lograr esto. Y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio. Y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Y lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, las de desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados a los que llamamos Arhats, los héroes o bodhisattvas. Indirectamente, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran, nos auxilian y ayudan. Y a manera central, la figura del Ama, el vínculo con el Dharma y el punto, donde estas cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes. Y así afirmamos: Lamala, Kyabsun Chio, Sanjela, Kyabsun Chio, Chula, Kyabsun Chio, Genduna, Kyabsun Chio, Lamala, Kyabsun Chio, Sanjela, Kyabsun Chio, Chula, Kyabsun Chio, Genduna, Kyabsun Chio. Asentamos nuestra intención, que siempre la de escuchar con atención y concentración, así como nuestra motivación, óptimamente una de proyección y vocación altruista. Hacerlo con el propósito de aprender nuevos métodos y medios a través de los cuales podamos ser tanto de mayor beneficio a nosotros como en especial de mayor auxilio a los que nos rodean. Con esta intención y en especial con esta motivación en nosotros presente, incorporemos y traigamos a este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Recordarán que hemos estado hablando acerca de las 4 recolecciones, las 4 aplicaciones de la atención, que representan de alguna manera la dieta primaria de meditación introspectiva o analítica dentro del contexto de la totalidad del edificio de la tradición budista del Buda Dharma. Tanto lo que denominamos o describimos como su primera expresión, el vehículo estrecho, el Hinayana, la tradición Nikaya, como la presentación que del sendero comparte la tradición amplia, el Mahayana, el vehículo del héroe espiritual o el Bodhisattva, así como dentro del contexto de el sendero excepcional, el vehículo del diamante, de la eterna continuidad y protección mental, el Vajrayana, el Tantrayana o el Mantrayana. Bien, el sendero de la meditación dentro de
el entrenamiento formal del Buddha-Dharma, recordarán, se divide en dos grandes dimensiones y categorías. El entrenamiento centrado en el cultivo del shamatha, ese tipo de cercana aplicación de la atención o samadhi, que tiene por objetivo el desarrollo de la atención sostenida, prolongada y voluntaria, y que se contempla y concibe un prerequisito indispensable para dotar a la mente y conciencia de plenitud, profundidad y funcionalidad. Pero como hemos enfatizado y en contraste a la presentación que de este rubro propio del entrenamiento contemplativo comparten otras tradiciones introspectivas en India, la tradición budista contempla a esta aproximación, si bien esencial, central e indispensable, insuficiente para poder eliminar del todo el velo de las aflicciones mentales y emocionales que contemplamos e interpretamos como centrales en la conformación de nuestra aflictividad. Para ello, entonces, es indispensable el cultivo de lo que llamamos el samadhi del vipassana. Samadhi, de nuevo, la cercana aplicación de la atención, y vipassana tiene que ver precisamente con la exploración, la investigación, el discernimiento de las cosas como son, y que en el contexto del entrenamiento mental se divide en la aplicación de la atención sobre el cuerpo, la aplicación de la atención sobre las sensaciones y sentimientos, la aplicación de la atención sobre la mente y particularmente las funciones propias de la misma, lo que llamamos los factores mentales, que es el tópico que abordamos ahora, y finalmente la aplicación de la atención sobre lo que llamamos dharmas, que en este contexto se refiere a una colección de diferentes tópicos de análisis y reflexión introspectiva centrales para el Buddha-Dharma, como por ejemplo pudiesen ser las 4 nobles verdades, pero hay varios entre estos que estaremos abordando. Bien, nos encontramos explorando dentro de las 4 recolecciones la tercera, la aplicación de la atención sobre la mente y sus fenómenos. Ahora, no olviden el objetivo de esta práctica, que es fácil de pasar por alto o simplemente olvidar. Una vez más, tengan presente que el objetivo primario de la totalidad del entrenamiento que es propio del Buddha-Dharma es la consecución del bienestar genuino. No es otro, esa es la meta de lo que el Buda presenta y lo que nosotros a través del cultivo de las 3 sabidurías pretendemos refinar y actualizar. A través de la sabiduría de escuchar, de estudiar el Dharma, su instrucción y enseñanza, a través de la sabiduría que derivamos de el análisis, de la exploración mental, la introspección, lo que llamamos contemplación en términos generales, y finalmente a través de la práctica meditativa, que lo que pretende es propiciar un entendimiento mucho más anímico que conceptual, mucho más directo que asociativo, de los tópicos centrales que constituyen el fundamento del edificio que nos libera de la existencia limitada, de la vida afligida por toda variedad de dificultades y problemas recurrentes. Para lograr este objetivo, esto es, para lograr la consecución de la felicidad genuina, el Buda plantea la necesidad de desarrollar o de cultivar un estado o condición de salud mental óptima, ¿recuerdan? ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente por un primario descubrimiento y señalamiento, que si bien el mundo participa e influencia en la conformación de nuestra experiencia, lo cual todos sabemos y entendemos, finalmente no representa el factor definitorio en la conformación de la misma. Y como una y otra vez señalamos, probablemente el más central, el más directo, el más profundo descubrimiento y señalamiento del Buda tiene que ver precisamente con el hecho de que es la mente y la conciencia de los seres sensibles la que finalmente determina la conformación de nuestra experiencia. Y desde esta perspectiva se concibe y entiende como preeminente en la elaboración de la misma. Y si este es el caso, pues la condición de la conciencia naturalmente es central en esa tarea y tópico, la consecución del bienestar genuino. Y así, en ese contexto, la tradición budista no deposita, digamos, un interés y atención unipuntual y central en la manipulación del mundo que nos rodea.
precisamente porque entiende que aún teniendo éxito en dicha empresa, este no es enteramente responsable de la conformación, ¿verdad?, de la producción, de la definición de la experiencia que tenemos del mundo. Más bien, la tradición budista deposita una atención central y unipuntual en el refinamiento del instrumento a través del cual nosotros decodificamos y por lo tanto interpretamos a las experiencias por las que sensorialmente en la vida y mundo transitamos. Y es para ello que empleamos diferentes herramientas. Por ejemplo, en el contexto de las 4 recolecciones, la aplicación de la atención sobre la mente y sus fenómenos. ¿Hasta aquí me siguen? Pero hemos también comentado que ese estado y condición óptimo de salud mental depende del cultivo y desarrollo de 4 equilibrios. El primero entre estos es el equilibrio en la facultad del deseo y la volición. ¿Entienden lo que eso quiere decir? Esto es desarrollar decisiones vitales que sean conducentes al bienestar genuino y duradero, como simultáneamente identificar, debilitar y eliminar esas condiciones vitales que hacen lo contrario. ¿Sí? A la medida de nuestras posibilidades, tratar de evitar el déficit conativo, como también hacer lo propio con la hiperactividad conativa, o tratar de atender y evadir los meros desequilibrios conativos por los que cotidiana y comúnmente transitamos, o de los que somos presa. Decíamos también que para el cultivo de ese estado y condición óptimo de salud mental es indispensable desarrollar un modelo y al mismo tiempo una habilidad y cualidad íntegra funcional de atención y concentración. Para ello tenemos que entender aquello que a la misma afecta, el déficit de la atención, asociado generalmente con la lasitud, la hiperactividad de la misma, asociada comúnmente con la extrema ideación, o la mera disfuncionalidad de la atención, que se refiere a esos eventos e instancias en donde nosotros unipuntualmente podemos atender a un fenómeno, pero lo hacemos de una forma discriminatoria o de una forma imprecisa, como por ejemplo cuando unipuntualmente atiendes los defectos de una persona, pero lo haces simultáneamente ignorando o eclipsando sus cualidades, o cuando tan solo atiendes sus cualidades, pero ignoras sus limitaciones, lo cual naturalmente propicia una cognición desequilibrada. ¿Sí? También ese estado y condición de salud mental óptima requiere por naturaleza de un adecuado equilibrio cognoscitivo, el rubro al que pertenece precisamente la aplicación de la atención sobre la mente y los factores mentales. Evadir también a la medida de nuestras posibilidades la hiperactividad cognoscitiva, que se refiere a la proyectividad, ¿verdad? La tendencia a emitir sobre del mundo y nuestro entorno, sobre de nosotros mismos, cualidades y características que en realidad no les son propias. Evitar el déficit cognoscitivo que nos impide detectar y señalar cualidades definitorias de la experiencia que de la realidad tenemos, como las 3 marcas de la existencia. O la mera disfuncionalidad cognoscitiva que nos impulsa y lanza a una serie de distorsiones perceptuales de forma constante, incontrolable y recurrente. Y esto culmina en el desequilibrio emocional, que representa una especie de resultante de estos 3 previos desequilibrios, pero que también a la inversa, pues les afecta, ¿verdad? El déficit emocional, que es la indiferencia, la hiperactividad emotiva, que es la hipersensibilidad, o la experiencia de una emotividad en desequilibrio, que nos conduce común y habitualmente a reaccionar a los diferentes eventos y condiciones vitales con imprecisión. Bien, ahora, por lo que concierne al tercero de estos rubros, el desequilibrio de la atención, comentaba previamente que se refiere, el desequilibrio cognoscitivo, se refiere no tan solo a la inhabilidad o a la dificultad por la que transitamos y experimentamos para decodificar y experimentar con precisión, con profundidad, con objetividad al mundo de la experiencia, sino más importante aún, la inhabilidad para tener atención y conciencia de los fenómenos y procesos internos por los que transitamos y deambulamos a lo largo de la vida. Esto es, no solo desconocemos
la manera en que las cosas son, sino también comúnmente somos inconscientes de los procesos por los que nosotros transitamos. Y por tanto, esos procesos por los que nosotros habitualmente transitamos ejercen sobre todos y cada uno de nosotros una poderosa influencia en consecuencia y resultado de sus estructuras inerciales o habituales, ¿verdad? Así entonces, dentro del contexto de la aplicación de la atención sobre la mente y sus fenómenos, lo que naturalmente se busca dentro de este rubro de la práctica del análisis introspectivo es detectar, es categorizar, es el hacernos conscientes de estos procesos que hoy, pues, influencian y por los que la mente influencian a la conciencia y por los que la misma transita. Es por eso que nos abocamos a este, digamos, estudio de las diferentes funciones que caracterizan a la cognición. Y lo que buscamos es ulteriormente poderlas detectar momento a momento dentro del haber de nuestra experiencia. De eso se trata fundamentalmente. Al inicio esto es muy complejo y difícil, y por lo tanto lo tenemos que hacer a manera de forma retrospectiva. Por ejemplo, a través de prácticas como lo son la recapitulación, detectar el tránsito por factores mentales no virtuosos a lo largo del día y aplicar sus respectivos antídotos. Pero con el paso del tiempo y la proficiencia que el individuo va ganando en esta aproximación, uno puede inclusive detectarlos en el instante mismo en los que estos aparecen, reforzar a aquellos que son positivos y simultáneamente debilitar a aquellos que son negativos. ¿Se entendió esto? Bien, ahora, dentro de este tópico, el de las 4 aplicaciones de la atención, la aplicación de la atención sobre la mente y sus fenómenos, y el estudio de los 52 factores mentales, les hemos dividido en varias categorías. ¿Recuerdan? Bien. Primero, hemos hablado de los 5 factores mentales o funciones cognitivas omnipresentes: sensaciones y sentimientos, la discriminación, la intencionalidad, el contacto y el involucramiento mental. ¿Recuerdan todo esto o la atención? Hemos hablado simultáneamente de lo que denominamos los 5 factores mentales objeto asertivos. Estos 5 factores mentales o funciones cognitivas que describimos así, objeto asertivas, se les denomina de esta manera porque nos ayudan a aprender las características precisas e individuales de los objetos cognitivos que aparecen a nuestras diferentes bases sensoriales, tanto las físicas como la mental. ¿No es cierto? Por ejemplo, hablábamos acerca del primero de los mismos, la aspiración. Hablábamos acerca de la apreciación. Hablábamos acerca de la recolección, de la atención unipuntual, de la inteligencia o la sabiduría. ¿Sí? Estos son los 5 factores mentales objeto asertivos. Esto es, que señalan y apuntan o que discriminan o atienden factores, cualidades, características del objeto cognitivo. ¿Sí? Por ejemplo, la aspiración es un factor mental distintivo que, una vez logrado foco en el objeto de atención o interés, toma en el mismo o sobre del mismo deposita un profundo interés. Y también se comenta comúnmente dentro de la psicología budista, opera como la base de otra cualidad cognitiva y emocional fundamental para la vida y el desarrollo evolutivo, que es el esfuerzo gozoso, la perseverancia. El segundo de estos factores mentales objeto asertivos es el de la apreciación. Tratas entonces de un factor mental o una función cognitiva distintiva que estabiliza la aprehensión de lo que previamente hemos señalado en torno al objeto. Lo aprecia, lo atesora, de tal manera que el individuo pueda no perder la recolección del mismo, no se aleje de esto o no se distraiga, especialmente cuando nos vemos expuestos a toda variedad de estímulos alternativos, adicionales. La apreciación. El tercero de estos factores mentales es el de la recolección. Y si me permiten, a pesar de que hemos ya hablado del mismo, me
gustaría, dada la importancia que tiene dentro del edificio contemplativo del Buda Dharma y de la meditación en general en el mundo actual, pues señalar algunas clarificaciones. ¿Ok? Primero, recuerden, yo en particular traduzco el término sánscrito smriti, que comúnmente, de forma muy popular, y que representa la traducción, digamos, más común en el mundo occidental, se traduce por el término inglés mindfulness. A mí no me gusta ese término porque al mismo falta un aspecto muy importante de la función de la recolección. ¿Sí? Entonces yo prefiero traducir el término sánscrito smriti drempa en la lengua tibetana por el término castellano recolección. Se los he comentado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el término sánscrito smriti, sati en pali, drempa en la lengua tibetana, tiene dos diferentes acepciones etimológicas. Ese término significa recordar, pero también significa recuperar. ¿Sí? Significa, por un lado, recuperar y por otro lado, recordar. También significa hacer presente, atender. ¿Sí? Es un factor mental, una función de la cognición que le permite a el perceptor reiteradamente volver la mente, la atención, al fenómeno o al estímulo que observamos, sin olvidarlo. Por eso se dice que una cualidad de la recolección es recordar, ¿sí? Pero también una cualidad de la atención es hacer presente, ¿sí? Permite que la conciencia no se distraiga, no se separe y distancie del objeto cognitivo. Y por lo tanto, y naturalmente opera como la base de una función que será simultáneamente central para el desarrollo cognitivo, también un factor mental objeto asertivo, que es la concentración, ahora lo que llamamos samadhi. O también se le llama, por ejemplo, en la lengua tibetana, tsechik tu chepa, que quiere decir en tibetano, atención unipuntual. ¿Hasta aquí me siguen? Bien, ahora voy a ahondar un poquito y metódicamente sobre el tema de la recolección. ¿Ok? Bueno, una vez más, en términos generales, recolección se concibe y define dentro del contexto de este sistema de Loric, de los factores mentales o la mente y sus factores, como esa función de la cognición que nos permite firme y cercanamente asirnos al objeto de atención o interés. De perderlo, recuperarlo. Y de olvidarlo, recordarlo. Entonces, de nueva vez, la recolección tiene, por definición, dos funciones: recordar y recuperar. Ahora, por eso decía, ¿qué término en el castellano, si alguno, puede transmitir dichas dos funciones, en este contexto, cognitivas o perceptuales? Pues yo propongo el término recolección, porque la recolección precisamente puede utilizarse de estas dos formas. Si la insertamos en oraciones, ¿verdad? El recolector de basura, ¿qué hace? Recoge la basura, ¿verdad? Pero en otro contexto, esta mañana desperté con clara recolección de los eventos de la previa noche. Ahora, recolección, ¿qué acepción tiene? Recordar. Por lo tanto, el término recolección traduce con precisión el término sánscrito smriti. Lo que no hace el término inglés mindfulness. Porque mindfulness, ¿verdad?, tan solo conlleva el aspecto de centrar la atención en el objeto, pero no comunica el concepto de recordar. Y verán, a la medida de mi presentación, que este concepto de recordar tiene una hondura particularmente importante, que la presentación que del mismo se hace en el mundo contemporáneo hace a un lado o ha olvidado o simplemente no toca. Central para el edificio contemplativo que conduce al despertar y la iluminación. ¿Hasta aquí me siguen? Bien, ahora, sabemos que
El sendero budista, bueno, espero que así sea, se finca y concentra en 3 pilares. Les llamamos Shila, Samadhi y Prajna. ¿Recuerdan? Shila, moralidad, eticidad. Samadhi, la cercana aplicación de la atención, y su acepción primaria es la concentración. Y Prajna se refiere a un tipo de sabiduría, entendimiento, que nos permite con mucha precisión, casi quirúrgica, penetrar ¿en qué? En la naturaleza de las cosas. Develar en todas estas, de forma lúcida y consciente, ciertas cualidades y características, sobre las cuales nosotros podemos tener conocimiento. Específicamente, recordarán las 3 marcas de la existencia. ¿Cuáles son estas? La impermanencia, la que de la misma se deriva la ausencia de identidad intrínseca. Y con ello, el entendimiento primario de las causas que detonan y en nosotros propician, naturalmente, la aflictividad, el dolor, el sufrimiento y la insatisfacción, que será, en buena medida, el desconocimiento o tergiversación de la impermanencia y la ausencia de identidad intrínseca. Porque tendrán presente, nosotros no solo sufrimos de una especie de ignorancia pasiva, sino también somos presa y recurrentemente de una proactiva. Por ejemplo, ignoramos la naturaleza y condición impermanente de la mesa y a su vez le proyectamos una demanda y expectativa de permanencia, de estabilidad, de durabilidad, que no le es propia, porque todo en esta mesa se encuentra ulteriormente en movimiento y porque por naturaleza este objeto es transitorio. Toda demanda contraria pues se opone a su condición genuina. Y por lo tanto, y naturalmente, ¿a qué nos conduce? A la encrucijada de la ansiedad, el dolor y el sufrimiento. No solo hacemos esto con la mesa, ojalá fuera algo tan sencillo y simple como ello, sino lo hacemos con todo aquello con lo que convivimos, y especialmente lo hacemos los unos con los otros y con nosotros mismos. Y dado el hecho de que esto es algo que nosotros hacemos y emprendemos de forma recurrente e inercial, pues también construimos y fortificamos causas primarias que en nosotros detonan dolor, sufrimiento, insatisfacción, lo que en términos generales describimos como la aflictividad. Y mientras no corrijamos esa distorsión, esa condición no cesará. Este es uno de los primarios descubrimientos del Buda. Precisamente recae en el contexto del edificio de las 4 nobles verdades, en la primera de las mismas, la verdad del sufrimiento, y la segunda, el origen que le propicia. ¿Hasta aquí me siguen? Pero dado el hecho de que el Buda plantea que esa conflictividad o aflictividad por la que los seres sensibles cotidianamente transitamos es de extracción primariamente intrasubjetiva, también que plantea en la tercera de las 4 nobles verdades, su posible cesación. Y no descansa en ello, sino que a su vez nos plantea la 4ª noble verdad, la más importante para nosotros, que es un camino y sendero que nos puede orientar y conducir hacia esa meta, que precisamente nos trae de vuelta al principio, la consecución de una dimensión y sentido genuino de bienestar y felicidad, que simultáneamente la tradición budista asocia ¿con qué? Con una vida dotada de genuino significado. Porque una que no consigue este objetivo es una que estará siempre limitada y enraizada en la aflictividad. Y en toda variedad de actividades que no son consecuentes en el sentido de que no propician o tienen mucho algo que ver con esa meta, la consecución del bienestar genuino, el propósito central de la vida de todo ser sensible. ¿Se entendió eso? Bien, ahora, el primero de los 3 entrenamientos, decíamos, es el de la moralidad. Pero le definimos de una forma muy particular dentro del contexto del Buda Dharma. Recordarán la definición de trabajo que común y recurrentemente les comparto. Lo que llamamos Shila es una sabia o consciente administración de nuestros diferentes hábitos de vida, los de mente, palabra y cuerpo, consecuente del entendimiento del principio de la retribución moral de las acciones. Esa es la definición común, central de la filosofía budista, particularmente su propuesta ética en torno al primero de los 3 entrenamientos superiores. ¿Sí?
una sabia o lúcida administración de nuestros diferentes hábitos de vida, consecuente del entendimiento de la retribución moral de las acciones. Si esto les parece abstracto o complejo de entender, en realidad es muy práctico. Vivir centrados en un particular entendimiento. ¿Cuál? El que todo lo que hacemos, pensamos y decimos genera consecuencias de las que somos responsables, directa o indirectamente. Y desde esa perspectiva, ¿quién es centralmente responsable de su bienestar o dolor? Uno mismo. Porque habíamos dicho que el factor preponderante en la conformación de la experiencia es intrasubjetiva. Es cierto, quizá ustedes no son responsables ni tienen injerencia sobre el clima o la rotación del planeta, pero sí y enteramente somos responsables de la manera en que lo decodificamos. ¿Se entendió eso? Ahora, si los procesos a través de los cuales nosotros decodificamos el mundo de la experiencia no son inconscientes, pues estamos fritos. Y por eso en la aplicación de la atención sobre de la mente, estudiamos metódicamente los 52 factores mentales. No son exhaustivos, ni totalizadores. De hecho, hay presentaciones dentro de la psicología budista mucho más amplias que esta en particular, en donde se analizan literalmente cientos de factores mentales. Pero si explorar tan solo 52 nos es muy difícil, ¿cuál es el caso de extenderlo todavía más? Con esta lista tenemos como una probada primaria de las funciones que son propias de la cognición. Ahora, de los factores mentales objeto-asertivos, la recolección es central. ¿Sí? Ahora, el segundo de los 3 entrenamientos es el del samadhi, ¿se acuerdan? El que hemos también descrito o definido como la cercana aplicación de la atención y que tiene por sinónimo el desarrollo y cultivo de la concentración, particularmente la unipuntual, Tse-Chik Tu-Chepa. ¿Sí? Y el tercero y último de los entrenamientos es el entrenamiento que tiene por meta el refinamiento de la cognición, la sabiduría. Ver las cosas como son, penetrar y discriminar a estas de su apariencia. Ahora, esta propuesta nace de un señalamiento primario y que es de nuevo central para la psicología budista. ¿Por qué es importante discernir la manera en que las cosas son? Porque existe una relación muy íntima, cercana, entre dicha cognición y el bienestar, o, podríamos simultáneamente señalar, existe también una relación muy íntima y cercana entre el dolor, la aflictividad del sufrimiento y la inhabilidad para señalar las cosas como son, o la distorsión que hacemos de las mismas, naturalmente. ¿Sí? Bien. En la tradición budista se dice que el cultivo de la recolección, recuerden smriti, sati o drenpa, que el cultivo de la recolección tiene que ejecutar o cultivarse o desarrollarse en natural vínculo y cercanía con el primero de los 3 entrenamientos, el de la ética. Esto es una forma o estilo de vida que sea conducente al entrenamiento mental. ¿Sí? Una forma y estilo de vida que no lo es, dificulta enteramente el desarrollo de la recolección naturalmente. ¿Se entendió eso? Cuando tu vida está fragmentada por todo tipo de negatividades inerciales y habituales, ¿qué espacio tiene la recolección en tu vida? Pues nulo. Estás dominado por la marrana, ¿no? Por eso en la tradición budista se dice que necesitas de cierta tranquilidad y estabilidad para este laboratorio de observación interna. De otra manera, pues tu vida pasa afligido constantemente por las dificultades y problemas del mundo, la vida, y de cómo te la complicas. ¿Sí? Así que sí hay una relación entre tu estilo de vida y la capacidad de observación de los fenómenos mentales. De la misma manera que hay una relación en extremo cercana entre tu salud y tu estilo de vida, ¿verdad? No puedes divorciar a la salud del estilo de vida. No puedes divorciar a la recolección también del estilo de vida. Por eso, estos 3 entrenamientos se cultivan de forma simultánea. No puedes desarrollar la recolección sin el primero de los 3 entrenamientos. Y el primero de los 3 entrenamientos no tiene mucho sentido si no se vincula a la recolección y el cultivo de la sabiduría. Ok. Bien, ahora.
Una vez que abordamos el primero de los 3 entrenamientos, el de la moralidad, y lo hacemos a través, por ejemplo, de explorar las 10 acciones no virtuosas, las 3 de cuerpo, las 4 de palabra, las 3 de mente, y las 10 acciones virtuosas, igual las 3 de cuerpo, las 4 de palabra y las 3 de mente. Ahora podemos orientarnos o dirigirnos en una nueva dimensión, en una nueva dirección propia de la práctica del Buddha-Dharma, que ahora se enfoca en una gran variedad de prácticas contemplativas que están diseñadas para sanear a la mente de sus aflicciones y para cultivar y fortalecer lo que describimos como virtudes internas, que nos conducen naturalmente tanto a nuestro propio bienestar como al bienestar de los que nos rodean. ¿Se entendió eso? Una facultad mental que se concibe indispensable para todas las modalidades propias de la meditación budista es la recolección. Sati, Smriti, Rempa. ¿Sí? El Buda se refirió a la misma en muchos de sus discursos a lo largo de su vida. Si ustedes, por ejemplo, exploran el Tripitaka, particularmente el Sutta Pitaka o el Sutra Pitaka, la canasta de los discursos del Buda, que se divide en discursos introductorios, pequeños, intermedios y amplios, ahí el Buda hace recurrente referencia al desarrollo de la recolección, ¿sí? Y una definición muy concisa de la misma nos la otorga un famoso monje dentro del contexto de la literatura clásica del budismo temprano, de la tradición Theravada, quien vivió en el siglo II antes de la era moderna, llamado Nagasena. ¿Sí? Quien la describía de la siguiente manera. Decía: la recolección posee tanto la característica de evocar mentalmente, como también la característica de cultivar. Entonces dice, la recolección tiene la característica de evocar y cultivar. Dice, la recolección, cuando en el individuo aparece, evoca en la mente, esto es bien importante, las tendencias integrales como destructivas. A ver, ¿se acuerdan que decía que la recolección tiene una dimensión de significancia? Recordar, ¿no? ¿Y qué es lo que a través de la misma se pretende recordar? ¿De qué te pretendes hacer retrospectivamente consciente? De tus faltas, de tus acciones no virtuosas, destructivas, aquellas que fortalecen el dolor, el sufrimiento y la insatisfacción. Como también pretendes hacer consciente de qué, de tus acciones de mente, palabra y cuerpo constructivas, virtuosas, edificantes, las que naturalmente propician el bienestar genuino y duradero para ti y para los que te rodean. Ahora, si lo piensan, esta acepción comúnmente y del todo está ausente de la presentación contemporánea secular de la meditación, específicamente de la meditación de lo que llaman mindfulness. Ahorita veremos qué definición comúnmente se hace y comparte del mismo, pero carece de este aspecto que es central en la definición que el Buda hace de esta habilidad: recordar, evocar mentalmente que las tendencias edificantes y negativas, positivas y negativas, esto es, nuestras fallas como nuestros aciertos, ¿sí? Los inferiores, los refinados, los oscuros, los puros, conjuntamente con sus contrapartes, dice Nagasena. Dice también, la recolección, cuando en nosotros surge, cuando aparece, sigue el curso ¿de qué? De las tendencias benéficas. Pero también sigue el curso de las tendencias no benéficas. En otras palabras, le permite al individuo hacerse consciente de los fenómenos y funciones perceptuales y emocionales por las que cotidianamente transita, que habitualmente son para la mayoría de nosotros inconscientes. No somos conscientes de nuestro mundo interno, de los procesos por los que internamente transitamos. Y esta habilidad lo que pretende, este factor de la experiencia,
es hacernos conscientes de ellos. Y al hacerte conscientes de ellos, naturalmente puedes establecer una distinción de estos en sus dos primarias categorías. Cuáles son edificantes y cuáles no lo son. Cuáles son positivos y cuáles son negativos. Y esto lo veremos más tarde con mucha precisión al hablar, por ejemplo, de los 11 factores mentales virtuosos y sus contrapartes, los 11 no virtuosos. ¿Y por qué hacemos esto? Para fortalecer unos y para debilitar otros. ¿Y por qué tienes que fortalecer a unos y debilitar a otros? Porque de esto depende tu bienestar y felicidad. Como de estos también dependen tu dolor, sufrimiento e insatisfacción. Por tanto, más vale que seas lúcido y consciente de los mismos. Y lo que es escandaloso es que no lo seas. ¿Se entendió esa idea? Y más hoy en día. ¿Quién hace esto? ¿Y a quién le enseñan a hacer esto? Nadie, ¿verdad? Entonces que puedas decir, continúa Nagasena. Esto es en el siglo II antes de la era moderna. Fíjense cuán avanzada estaban las ciencias mentales de India, ¿no? Dice Nagasena, poder decir estas tendencias son benéficas. Pero también poder decir estas otras tendencias son destructivas, ¿verdad? O poder decir estas tendencias son útiles, como también poder definir estas tendencias son inútiles. ¿Sí? Dice Nagasena, por tanto, aquel que practica esta yoga, ¿qué quiere decir la palabra yoga? ¿Se acuerdan? Unificación. Este método de reintegración. ¿De qué? De la plenitud de la conciencia y mente. Rechaza las tendencias negativas y cultiva las tendencias positivas. Ese es uno de los primarios objetivos de la recolección. Como verán, dista mucho de la definición contemporánea secular de ese término llamado mindfulness. ¿Se entendió eso? Bien. En uno de los compendios más antiguos de la filosofía budista, se le llama el Dhammasangani, de la tradición budista temprana. En el Dhammasangani, a la recolección se le define así. Se dice, la recolección es un proceso. Proceso quiere decir una función activa y dinámica. No es estática. ¿Sí? ¿De qué? De recuperar. Pero también de evocar de vuelta en la mente, de recordar. ¿Sí? ¿Sí? El hacer conciencia mental. Lo que es opuesto a una mente animada por la superficialidad. Una mente y conciencia caracterizada por el olvido y que naturalmente desemboca en la inercialidad y la acción habitual. A ver, ¿eso se entendió? Va de nuez, porque esta es una muy precisa y profunda definición de Smriti, Sati, Drempa. ¿Ok? Mi definición, recolección. ¿Ok? Entonces en el Dhammasangani se dice, la recolección se define como un proceso. Es una actitud dinámica, en movimiento, activa, de recuperar, de proyectar a la mente hacia atrás, así como recordar, hacer presencia mental, lo opuesto de la superficialidad y de una mente dominada por el olvido, que desemboca en la inercia y la actividad habitual. ¿Se entendió eso? Bien. Ahora, Caroline Rhys Davies, que fue una de las pioneras en la traducción de la literatura del budismo temprano, el Pali Canon, a lenguas occidentales, primariamente al inglés, comenta correctamente que este punto de vista de la recolección, que es muy propio de la tradición del budismo temprano, la tradición Nikaya o la tradición Theravada, tiene mucho en común de lo que dentro de la moderna teoría cognoscitiva occidental se define como el desarrollo de un sentido de conciencia moral. ¿Sí?
una especie de lo que ella describe como mentor interior, que nos permite discriminar entre lo bueno y lo malo, que nos permite elegir entre uno y otro. Ahora, si esto les parece muy complicado, es Pepe Grillo. Pepe Grillo es como, ¿verdad? Ese individuo, ¿verdad? En el cuento, que sirve como la conciencia moral de Pinocchio, ¿no? Es el que le dice, está atento, esto es bueno, esto es malo, esto tiene esta consecuencia, esto tiene esta otra consecuencia, ¿sí? Por eso se le llama una especie de mentor. Pero a diferencia de Pepe Grillo, al que se le representa como una entidad extrasubjetiva, ¿sí? Es alguien ajeno que te está guiando. Este es un mentor interior y presupone que hay una cualidad interna en el individuo que sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y que no necesita que se lo digan. Me doy a entender que puede discriminarlo, aunque no ha hecho un ejercicio consciente de ello. ¿Sí? Bien. Entonces, las fuentes tradicionales budistas invariablemente enfatizan esta dimensión ética del cultivo de la presencia mental, ¿sí? De esta facultad que llamamos recolección y que se tiene que desarrollar y refinar como un elemento y prerequisito central en el Dharma, ¿sí? Entonces implica recordar. También conlleva esta idea de desarrollar presencia mental y al mismo tiempo una especie de inteligencia que discierne entre aquello que es edificante y lo que no es, las tendencias positivas y negativas, permitiéndole precisamente al que así se dedica, al practicante, cultivar, ¿verdad?, unas y rechazar otras, ¿sí? Ahora, en las últimas previas décadas, diría yo, en buena medida desde la década de los 80s, ¿sí? Los profesionales de la salud mental y pública se han hecho cada vez occidentales, se han hecho cada vez más asiduos, ¿verdad? Y han mostrado un gran interés en este tipo de meditación de cercana aplicación de la atención, de discriminación, ¿verdad? O lo que llaman los norteamericanos de presencia mental o mindfulness, ¿no? Que ellos ostensiblemente reclaman, tiene por origen la tradición budista, ¿sí? Pero la noción popular de ese tipo de práctica, decía, se distingue o se distancia significativamente de cómo se le concibe tradicionalmente dentro del Buddha-dharma, de la definición tradicional de la misma dentro del contexto del Buddha-dharma. Para empezar, mucha de la conciencia popular vinculada al mindfulness, como un medio, por ejemplo, de aliviar tanto el estrés mental como el físico, puede rastrearse al trabajo pionero y muy positivo, no quiero minimizarlo, de Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn, quien en 1979 estableció la clínica de reducción del estrés en la Universidad de Massachusetts, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Él tenía como antecedente cierta formación en la tradición Zen Mahayana, japonesa, como también cierta exposición y formación en la tradición birmana del budismo que está asociada a la tradición Theravada, ¿sí? Pero cuando digo, y no malinterpreten como malicioso mi señalamiento, cierta formación, quiero decir, no era un experto en estas tradiciones. Y por lo tanto, captó algunas cosas de las mismas y muchas otras le pasaron desapercibido. ¿Sí? Así entonces Kabat-Zinn reconformó o reconstruyó la definición budista de la recolección. Smriti, Sati, Jempa, lo que llaman ellos mindfulness, en un contexto secular, ¿sí?
Indudablemente uno que una enorme variedad de personas han hallado útil, ¿verdad? Y llamativo, ¿sí? Y lo define así Kabat-Zinn. Esta es la definición no solo de Kabat-Zinn, él la propone, pero es la que más tarde abrazan las ciencias médicas y mentales occidentales, diciendo es una definición budista, pero no lo es. Es una particular simplificación de la budista propia de este pionero de la introducción de la meditación de presencia mental en Occidente, Jon Kabat-Zinn. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Entonces la define así. La recolección, o lo que él llama mindfulness, ¿no? Presencia mental, puede enseñarse como una conciencia ausente de juicio, que se aplica momento a momento, que se cultiva a través de poner atención de una forma especial, esto es, en el momento presente, ausente de reactividad, carente de enjuiciamiento y tan abierta de corazón como sea posible. Esa es la definición clásica contemporánea del mindfulness, que en realidad es de Jon Kabat-Zinn. Se las voy a volver a presentar y después las vamos a desglosar porque tiene muchos problemas esta definición, ¿sí? Dice, y no voy a usar la palabra recolección porque él no la usa, ni la entiende. Usa una particular definición que es mindfulness. Ahora, la traducción de mindfulness es presencia mental. Pero ya hemos dicho, esta no es una buena traducción del término original budista. Porque el término original budista no solo pretende exaltar esa función de la cognición, la presencia mental, sino también tiene una cualidad adicional, la retrospección, el recordar, el identificar retrospectivamente patrones positivos y negativos, un componente ético propio del primer entrenamiento, Shila, que engarza con el segundo, Samadhi. ¿Se entendió esto? Y que desemboca en el tercero, Prajna. Bueno, ese componente no lo tiene el término mindfulness, presencia mental. Y la definen así. La presencia mental puede enseñarse como una conciencia que se aplica momento a momento, ausente de juicio, la que se desarrolla a través de poner atención de una forma específica, esto es, en el momento presente, que no es reactiva, no es juiciosa y es tan abierta de corazón como sea posible. ¿Hasta aquí vamos? Bueno, ahora vamos a desmenuzar esa definición, muy gringa. Pero como todo, pues los gringos son el imperio. Entonces, si finalmente esta es la definición que ellos adoptan, pues podrán imaginar la influencia que tiene en todas las ciencias mentales contemporáneas. Se convierte en su definición, ¿no? Entonces dice, la presencia mental puede enseñarse como una conciencia que se aplica momento a momento. Eso es correcto, porque decíamos que la definición clásica budista se refiere a una función dinámica, y eso quiere decir momento a momento. Ausente de juicio, no, porque la recolección evalúa, distingue entre las acciones positivas y negativas, ¿verdad? Que se cultiva a través de poner atención de una forma específica, esto es, en el momento presente, no, porque la recolección es de tres tipos, la recolección pasada, presente y la recolección prospectiva. Hay recolección del pasado, hay recolección del presente y hay recolección de los hábitos y tendencias que naturalmente podemos proyectar a futuro. No solo es la atención al presente, ahí te saltas el pasado y la capacidad de proyectar a futuro. ¿Se entiende eso? No es reactiva. Sí es cierto, la recolección pretende no generar reacciones impetuosas, pero sí cambios de conducta basados en lo que se explora. Dice, no es juiciosa. Esto es, no enjuicia lo que se ve. Eso no es recolección. Porque un componente primario de la recolección es valorar lo que se ve. Si es positivo o es negativo.
si es edificante o no lo es. ¿Se entendió eso? Entonces, como pueden empezar a vislumbrar la concepción gringa de la meditación, que dicen viene del budismo, ni es precisa. Es un refrito, una adaptación parcial de Kabat-Zinn. ¿Por qué? Porque trátase de una persona con una formación budista pobre. Es un yubu, un judío budista. Es una definición. Un tipo de budista son los yubus, que siempre son judíos, pero que se interesan por el budismo. Ahora, no tengo nada en contra de los judíos, por favor, ¿no? Pero quiero decir que no aprenden del todo el budismo. Lo adaptan. ¿Sí? Una definición similar operacional que ha sido acuñada por los psicólogos contemporáneos occidentales describe a la recolección ahora de la siguiente manera. Esta ya no es la definición de Kabat-Zinn, está centrada en esa, pero elabora sobre la misma. Dice, trátase, la recolección, mindfulness, de un tipo de conciencia, ¿sí?, no elaborativa, no juiciosa, centrada tan solo en el presente, en donde el pensamiento, los sentimientos o sensaciones que surgen en el campo de la atención se atienden y aceptan tal cual son. Eso no es la recolección. Eso no es lo que el Buda enseñó. El Buda no te enseñó a usar la recolección, por ejemplo, para atender a la ira, el enojo y el odio y decir, pues así están bien y punto. Sino para darte cuenta de cuán destructivos son y el efecto que tienen en tu calidad de vida presente y futura. ¿Se entendió eso? No es una atención centrada en el presente, eso es un tipo de recolección. Pero también está la recolección del pasado, como también está la recolección prospectiva. ¿Entienden qué es la recolección prospectiva? Por ejemplo, la capacidad de atender cuando ciertos estímulos, cuando ciertas circunstancias están presentes que reconoces como detonantes de reacciones mentales y emocionales previas, prepararte para que no produzcan el mismo efecto a futuro. Ahí viene mi suegra. ¿Sí? Sé cómo reacciono cuando estoy cerca de ella. Sé que me toca todos mis botones. Me tengo que preparar para ese encuentro y para no explotar y ser hiriente y meter la pata. Eso es la recolección prospectiva. No es solo la recolección presente. Y no es no juiciosa. Tienes que evaluar tus acciones y sus consecuencias. Por eso estudiamos todos los factores mentales virtuosos y no virtuosos. ¿Se entendió eso? Entonces, acorde a las tendencias de la psicología clínica, de la psiquiatría occidental, por lo menos las que detectamos en el último siglo y medio, estas definiciones occidentales quitan, extraen de la recolección su dimensión ética y naturalmente la asociación que en el budismo tienen con el cultivo de la virtud. Y por lo tanto le quitan el 80% de su valor. ¿Sí? Es como lo aplanan, ¿no? En oposición, nos instan a abrazar todos los impulsos mentales de forma igual, sean benéficos o no benéficos. Y esta aproximación es claramente una respuesta a un hábito debilitante, ¿verdad?, muy propio de la cultura occidental, que es el autojuicio, que a menudo redunda en la baja autoestima y la depresión. ¿Sí? O sea, se entiende. Nosotros como occidentales tenemos un problema de baja autoestima y depresivo. Y aquí lo que se pretende es disminuir la tendencia de enjuiciarse a uno mismo que puede conducir a ello. ¿Sí? Entonces, este tipo de juicio dirigido hacia nuestro fuero interno, ¿sí?, particularmente a las modalidades negativas del mismo, de nuestro comportamiento, de nuestras cualidades mentales. Y para remediar esta tendencia, algunas propuestas contemporáneas psicológicas idealizan este principio de atención ausente de juicio, de evaluación de nuestra experiencia. ¿Sí? Y en su versión de la meditación de presencia mental o de mindfulness, a uno se le insta a evitar todo tipo de juicios. ¿Cómo cuáles? Los voy a enlistar con precisión. 1.
Me critico a mí mismo por tener emociones inapropiadas o irracionales. 2. Tiendo a evaluar, ¿verdad?, si mi percepción es correcta o incorrecta. 3. Me digo a mí mismo que no debería de estarme sintiendo de la manera en que me siento. 4. Pienso que algunos de mis pensamientos son abnormales o malos, perversos, y no debería de pensar en ellos. 5. Hago juicios en torno a si mis pensamientos son buenos o malos. 6. Tiendo a enjuiciar, ¿verdad?, qué tan útil o no útil es la experiencia que tengo de estos, o de mis experiencias en general. 7. Me digo a mí mismo, no debería de estar pensando esto, de la manera en que lo pienso. 8. Pienso que algunas de mis emociones son malas o inapropiadas, y no debería de tenerlas. 9. Desapruebo de mí mismo cuando transito y experimento ideas irracionales. 10. Usualmente cuando transito y experimento pensamientos perturbadores, me enojo. Me molesto en torno al hecho de que estos acontezcan dentro de mí. Y 11. Usualmente cuando experimento pensamientos perturbadores o imágenes perturbadoras, me enjuicio a mí mismo como bueno o malo, dependiendo de cuáles son esas imágenes o pensamientos, de qué tratan. Estos son los tipos de juicios que hacemos de nosotros mismos, ¿no? Es una lista bastante exhaustiva. Pero, oh, sorpresa, esto no es pertinente para la tradición budista. ¿Y por qué todos estos elementos que se pretenden evitar en la psicología contemporánea y en la práctica y cultivo del mindfulness no son pertinentes para el budismo? Porque desde la perspectiva budista, nuestras percepciones, emociones, nuestras ideas, pensamientos, nuestras imágenes mentales y todas otras experiencias no somos nosotros. Y porque no somos nosotros, no nos tenemos que preocupar por enjuiciarnos a nosotros por ellas. ¿Se entendió eso? No somos nuestros pensamientos, tenemos pensamientos. Puedes tener un mal pensamiento, pero no eres el mal pensamiento que tienes. Y por lo tanto, es pues de locos el hacer ese juicio en torno a uno mismo como un agente independiente basado precisamente en estos procesos mentales transitorios. Y una cualidad de la meditación budista es entender a estos procesos como transitorios. Y por eso dentro del contexto del entrenamiento de la recolección observamos cómo estos surgen, observamos cómo moran, pero que también observamos cómo se diluyen y desaparecen. Y aprendemos a través de la práctica del Vipassana a ver, no son yo y no me pertenecen. Lo cual no quiere decir que no debo de ser conscientes de ellos, propiciar unos y evitar otros, pero finalmente no son yo y no me pertenecen. Así que esta consecuente reificación o absolutización, ¿verdad?, de uno mismo como abnormal, como malo, como carente de valor, es una distorsión que desemboca en una experiencia innecesaria de sufrimiento centrada en identificarnos con lo que no somos. Acuérdense que enseñaba el Buda. Y no pasa sesión que no se los recuerde. El Buda una y otra vez que decía, los seres sensibles como nosotros sufrimos porque nos identificamos con lo que no somos. Y los seres sensibles como nosotros sufrimos porque pretendemos hacer propio lo que no nos pertenece. ¿Sí? Como todos estos elementos que acabo de decir, como nuestros pensamientos, como nuestras emociones, nuestras percepciones, nuestras ideas, como nuestras imágenes mentales y otras experiencias. Es lo mismo que hacemos cuando transitamos por un sueño de forma no lúcida. Se te olvida que todas las apariencias oníricas son creadas por la mente y les atribuyes realidad objetiva y te identificas con ellas. Olvidas que son creación de la mente, que no son tú y por tanto y simultáneamente
no te pertenecen. Ahora, habiendo dicho eso, no quiere decir que no atiendas tus sueños. ¿Sí? Tienes que atenderlos y tienes que darte cuenta de estos, cuáles son positivos y negativos. Cultivar unos y debilitar otros. Pero no te puedes enjuiciar por ellos porque no son tú y no te pertenecen. ¿Se entendió eso? Por lo tanto, esta idea de evitar totalmente el atenderlos y enjuiciarlos para tratar de evadir ese peligro está basado en una distorsión primaria, identificarte con esos procesos mentales y emocionales, que no son tú y no te pertenecen. ¿Sí? Así que suspender del todo el juicio acerca de la validez de estas cualidades éticas propias de nuestras percepciones, pensamientos, emociones, es contrario al desarrollo evolutivo, al desarrollo humano. Es casi, podríamos decir, delirante. ¿Sí? Porque esto de alguna manera minimiza el tremendo valor que naturalmente existe en el cultivar y aplicar un sano juicio para poder diferenciar cuáles de nuestras emociones, pensamientos e intenciones son las que debemos de abrazar y cuáles son las que tenemos que evitar, que naturalmente es un factor fundacional del Buda Dharma y de la práctica de la recolección como presentan sus grandes eruditos como Nagasena, este gran autor del siglo II antes de la era moderna. ¿Se entendió eso? Entonces quería tomarme un poquito de tiempo para enfatizar este aspecto de diferenciación entre lo que el budismo entiende por recolección y lo que el mundo contemporáneo dice el budismo entiende por recolección. ¿Sí? Porque los discursos del Buda en torno a esta facultad contienen referencias reiterativas en torno a esta función como vinculada con otra facultad mental que es la introspección, sampajanya, voltear hacia adentro. A veces le llama la clara comprensión. Esto es, la recolección tiene que cultivarse en vínculo a la introspección, ver hacia adentro. Esa facultad de directa observación a través de la cual nosotros monitoreamos, preferentemente en tiempo real, ¿verdad?, nuestro comportamiento físico y verbal. Pero también aprendemos a observar nuestros estados mentales, los procesos cognitivos y hasta emocionales que discurren a través del pensamiento y la imaginería mental. Y este cultivo combinado de la recolección y la introspección, al mismo tiempo atemperado por el correcto esfuerzo, nos permite desarrollar una atención exaltada y focalizada, excepcionalmente poderosa, que es lo que llamamos samadhi. ¿Sí? Así que la recolección, la introspección y el samadhi son tres facetas centrales de todas las formas de la meditación budista. Y la tradición budista afirma que estas tres pueden desarrollarse a niveles excepcionales de fortaleza, produciendo como natural efecto extraordinarios beneficios. ¿Ok? Eso es lo que llamamos recolección. Así que, como decía Elton John, no vayas rompiéndome el corazón, don't go breaking my heart, pues abrazando la definición gringa, superficial, de mindfulness, que se usa para entender esta función central del entrenamiento mental budista. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Muy bien. Padrísimo. Ahora, eso es la recolección. La recolección propicia simultáneamente la atención unipuntual. ¿Se acuerdan? La triada de recolección, introspección y samadhi. Samadhi es la concentración. Y de el samadhi, también hablaremos, pero no la semana próxima, por cierto, porque el lunes no tenemos sesión porque es 5 de febrero, que no sé qué sea. Alguna fiesta nacional. Día de la Constitución en aras de la extinción.
¿verdad? Pero les invito a que me acompañen ya sea martes, miércoles o jueves, ¿ok? Aunque no sea su día, y especialmente el miércoles. Miércoles, que vengan el miércoles, ya sea presencial o remotamente, ¿ok? Que estoy viendo las 37 prácticas de los bodhisattvas y es un tema como de interés para todo el mundo, ¿ok? Bueno, les recuerdo simultáneamente, si son tan amables, que tenemos en puerta nuestro próximo curso introductorio a teoría y práctica del budismo tibetano en pos de la felicidad genuina. Sábado 10 y domingo 11 de febrero. Por si conocen a alguien que sientan puede interesarse en el mismo, nos ayuden a comunicarle de este programa, que es el portal de ingreso al edificio formativo que ofrece nuestra institución Casa Tibet. Muy bien, pues dediquemos el mérito y así deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio hayamos desarrollado o cultivado, que sirva o sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda. No solo en nuestro propio beneficio, sino en especial en el de aquel de los que nos rodean. ¿Así es? Así es. Así es. Gewa de nyudu dalamasan de jujunedu achechamado padi sala kopasho. Chonjo sanjo rinpoche ma kepa na chechuchi. Kepa nyampa me payang kong ne kong do pewasho. Om ahum benze guru pema seti hum. Om ahum. Pues muchísimas gracias por acompañarme, especialmente los que lo hacen presencialmente, los que lo hacen virtualmente, y un jalón de orejas para los que lo hacen virtualmente y no prenden su cámara y no nos dejan ver qué están realmente haciendo. Probablemente nada que tenga que ver con la recolección. Un abrazo a todos y nos veremos la semana que entra, aunque no el lunes. Gracias.